Hace miles de años, cuando la humanidad apenas comenzaba a escribir su historia, surgieron relatos extraordinarios en diferentes rincones del planeta. Civilizaciones separadas por océanos y montañas, que nunca tuvieron contacto entre sí, narraron historias sorprendentemente similares. Hablaban de seres que descendieron de los cielos, de criaturas con poderes inimaginables que caminaron entre los hombres y les enseñaron los secretos del universo. Estos no eran simples mitos o leyendas inventadas para entretener alrededor del fuego. Eran testimonios grabados en piedra, pintados en templos milenarios y transmitidos con reverencia de generación en generación. Los llamaron dioses, creadores, maestros celestiales, y aunque cada cultura les dio nombres diferentes, todos coincidían en algo fundamental. Estos seres vinieron de las estrellas. En Mesopotamia, la tierra entre dos ríos donde nació la escritura, los sumerios dejaron registros detallados de sus encuentros con los Anunnaki. Estos eran seres que, según las tablillas de arcilla que han sobrevivido milenios, descendieron del cielo para establecerse en la tierra. No eran espíritus etéreos, ni conceptos abstractos de divinidad. Los textos los describen como entidades físicas, con cuerpos tangibles, que comían, bebían y se relacionaban con los humanos. Las tablillas cuneiformes narran cómo los Anunnaki enseñaron a los sumerios la agricultura, la arquitectura, las matemáticas y la astronomía. Les mostraron cómo construir ciudades, cómo organizar sociedades complejas y cómo observar los movimientos de los astros con una precisión asombrosa. Según estos antiguos registros, los Anunnaki no solo visitaron la Tierra, sino que participaron activamente en la creación de la civilización humana, tal como la conocemos. Al otro lado del mundo, en las montañas de los Andes, los incas veneraban a Viracaca, el creador que emergió de las aguas del lago Titicaca. Las leyendas describen a este ser como de piel clara y barba larga, características inusuales entre los pueblos andinos. Viracaca trajo consigo conocimientos avanzados de ingeniería, agricultura y astronomía. Enseñó a los pueblos andinos a cultivar en terrazas, a construir con piedras tan perfectamente ensambladas que no requieren mortero, y a leer el cielo nocturno como un mapa celestial. Después de cumplir su misión, según cuentan las crónicas, Viracocha caminó sobre las aguas del Océano Pacífico y desapareció en el horizonte, prometiendo regresar algún día. Esta promesa de retorno se convertiría en una constante en prácticamente todas las culturas que experimentaron el contacto con estos seres misteriosos. En el antiguo Egipto, los jeroglíficos en las paredes de templos y pirámides narran la historia de los Netaru, los dioses que gobernaron Egipto durante miles de años antes de que los faraones humanos tomaran el trono. Los egipcios no hablaban de estos seres como mitos lejanos, sino como gobernantes históricos que reinaron en épocas remotas. La lista real de Abidos y la piedra de Palermo registran dinastías de dioses que precedieron a las dinastías humanas. Estos textos antiguos mencionan periodos de gobierno de miles de años, algo imposible para mortales comunes. Los Neteru, según las inscripciones, poseían tecnología que parecía mágica a ojos humanos. Podían volar, manipular la materia, y poseían conocimientos sobre medicina, arquitectura y astronomía que dejaron perplejos incluso a los investigadores modernos. La construcción de las pirámides, con su precisión matemática y astronómica, sugiere un nivel de conocimiento que algunos consideran inexplicable para la época. En la India antigua, los Vedas, algunos de los textos religiosos más antiguos de la humanidad, describen con asombroso detalle a los Devas y sus vehículos celestiales llamados Vimanas. Estos no eran simples carros místicos, sino máquinas voladoras descritas con especificaciones técnicas sorprendentes. El Vaimanika Shostra, un texto sánscrito, proporciona instrucciones sobre cómo construir y operar estas naves. Describe diferentes tipos de Vimanas, sus sistemas de propulsión, las armas que portaban y las maniobras que podían realizar. Los textos hablan de batallas aéreas entre estas máquinas, de armas que emitían rayos de luz capaces de destruir ciudades enteras, y de viajes entre diferentes mundos. El Mahabharata, una de las epopeyas más importantes de la India, narra el uso de armas divinas con efectos que recuerdan inquietantemente a las armas nucleares modernas. Los pueblos indígenas de América del Norte también preservaron historias de los Caquinas, seres que descendieron de las estrellas para enseñar a la humanidad. Los Hopi, en particular, mantienen tradiciones que hablan de seres estelares que visitaron la Tierra en tiempos antiguos. Estos maestros celestiales instruyeron a los ancestros en agricultura, medicina y espiritualidad. Las ceremonias Hopi aún hoy recrean la llegada de estos seres mediante danzas rituales donde se usan máscaras que representan a los Caquinas. Los ancianos Hopi
relatan que sus antepasados fueron salvados de cataclismos previos por estos seres benevolentes, quienes los guiaron hacia lugares seguros y les enseñaron a vivir en armonía con la naturaleza. Las pinturas rupestres en el suroeste de Estados Unidos muestran figuras humanoides con cascos o aureolas, flotando en el cielo o descendiendo en objetos que parecen tener propulsión propia. En China, los textos antiguos hablan del Hijo del Cielo, un concepto que va más allá de la simple metáfora. Los registros imperiales más antiguos mencionan a los 3 Augustos y los 5 emperadores, gobernantes míticos que poseían poderes sobrenaturales y vivieron miles de años. El primero de ellos, Fuxi, se representa tradicionalmente con cuerpo de serpiente y rasgos humanos, un patrón que se repite en otras culturas. Se dice que Fuxi enseñó a los chinos la escritura, la caza, la pesca y el arte de la adivinación. Los dragones, omnipresentes en la mitología china, eran considerados seres reales que volaban por los cielos y poseían sabiduría antigua. A diferencia de Occidente, donde los dragones son vistos como criaturas malignas, en China representan poder, sabiduría y conexión con lo divino. Los emperadores chinos afirmaban descender directamente de estos seres celestiales. Los mayas, cuya comprensión de la astronomía y las matemáticas asombra todavía hoy, hablaban de Kukulcán, la serpiente emplumada que descendió del cielo. Este ser, conocido como Quetzalcóatl por los aztecas, aparece en numerosas culturas mesoamericanas con nombres diferentes pero características similares. Las leyendas lo describen como un maestro de piel clara que llegó del este, trayendo conocimientos de agricultura, arquitectura, astronomía y escritura. Enseñó a los pueblos mesoamericanos a construir observatorios para estudiar las estrellas, a desarrollar un calendario de precisión asombrosa y a erigir pirámides alineadas con fenómenos astronómicos específicos. Como Viracocha en Sudamérica, Kukulcán prometió regresar después de partir hacia el este sobre las aguas. Esta promesa de retorno tendría consecuencias trágicas siglos después, cuando los conquistadores españoles fueron inicialmente confundidos con el regreso de este dios. En Japón, los registros más antiguos como el Kojiki y el Nihon Shoki narran la era de los dioses, un periodo anterior a la historia humana, cuando seres celestiales descendieron a las islas japonesas. Estos kami no eran conceptos abstractos, sino entidades que interactuaban directamente con el mundo físico. El emperador de Japón tradicionalmente se consideraba descendiente directo de Amaterasu, la diosa del sol, estableciendo así un linaje divino. Las crónicas japonesas describen objetos voladores luminosos, seres que descendían en rayos de luz y acontecimientos que desafiaban las leyes naturales. En el folclore japonés abundan las historias de seres que llegaron del cielo, enseñaron artes y oficios a los humanos, y luego regresaron a las estrellas. Algunas de estas historias incluyen detalles técnicos sorprendentes sobre naves voladoras y trajes especiales que permitían a estos seres moverse en la Tierra. Los pueblos de Oceanía, dispersos en miles de islas del Pacífico, también preservaron leyendas de visitantes celestiales. Los maoríes de Nueva Zelanda hablan de seres que llegaron volando desde Hawái, una tierra mítica en el cielo. Los aborígenes australianos, cuya cultura se remonta a más de 50.000 años, tienen historias detalladas de los Wangina, seres del tiempo del sueño que crearon el mundo y dejaron su imagen pintada en cuevas. Estas pinturas rupestres muestran figuras con grandes ojos, sin bocas, rodeadas de halos o cascos. Los ancianos aborígenes insisten en que estas no son representaciones simbólicas, sino retratos reales de los creadores que visitaron Australia en tiempos antiguos. Las historias hablan de seres luminosos que descendieron de las estrellas, dieron forma al paisaje, crearon a los animales y enseñaron a los humanos las leyes que debían gobernar sus vidas. En África, la tribu Dogon de Malí posee conocimientos astronómicos que desafían toda explicación convencional. Mucho antes de que los telescopios modernos confirmaran la existencia de Sirio B, una estrella enana blanca invisible a simple vista, los dogones ya sabían de su existencia. Sus sacerdotes describían con precisión su órbita alrededor de Sirio A, su periodo orbital de 50 años y su composición densa y pesada. Los dogones afirman que este conocimiento les fue transmitido por los Namos, seres anfibios que descendieron del sistema de Sirio hace miles de años. Estos visitantes, según la tradición dogón, llegaron en un arca que descendió girando y levantando polvo, un detalle que evoca la imagen de un aterrizaje espacial. Los gnomos enseñaron a los dogones astronomía, agricultura y organización social antes de regresar a las estrellas. ¿Por qué culturas tan distantes, sin contacto aparente entre sí,
desarrollaron narrativas tan similares. ¿Cómo explicar que civilizaciones separadas por océanos enteros coincidan en describir seres que descendieron del cielo, enseñaron a la humanidad y prometieron regresar? Los escépticos argumentan que se trata de arquetipos universales, símbolos que emergen naturalmente de la psique humana. Sugieren que los humanos primitivos, al observar fenómenos naturales como rayos, meteoritos o auroras boreales, inventaron historias de dioses celestiales para explicar lo inexplicable. Pero esta explicación se desmorona cuando examinamos los detalles técnicos presentes en muchos de estos relatos antiguos. Las descripciones de vehículos voladores, armas avanzadas y conocimientos científicos precisos van mucho más allá de simples metáforas o simbolismos religiosos. Los textos sumerios, por ejemplo, no hablan de los Anunnaki en términos vagos o poéticos. Los describen con la precisión de un reporte administrativo. Mencionan sus nombres individuales, sus relaciones familiares, sus disputas políticas y sus actividades específicas en la Tierra. La epopeya de Gilgamesh, uno de los textos literarios más antiguos de la humanidad, narra el encuentro del rey con Utnapishtim, un humano que fue llevado a vivir con los dioses después de sobrevivir a un diluvio global mediante la construcción de un arca. Esta historia precede y es notablemente similar al relato bíblico de Noé, sugiriendo una fuente común o un evento histórico real que fue registrado por múltiples culturas. Los sumerios también dejaron listas de reyes que incluyen gobernantes que reinaron durante miles de años antes del diluvio, mezclando lo que consideramos mitología con lo que ellos claramente veían como historia. Las pirámides de Egipto, Mesoamérica, China y otras partes del mundo presentan otro enigma fascinante. Estas estructuras monumentales, construidas con precisión matemática y astronómica extraordinaria, aparecen en culturas que supuestamente nunca tuvieron contacto. La Gran Pirámide de Giza está alineada con los puntos cardinales, con una precisión de menos de una fracción de grado. Su altura multiplicada por 1 billón aproxima la distancia de la Tierra al Sol. La relación entre su altura y el perímetro de su base replica la relación entre el radio y la circunferencia de un círculo. Las pirámides de Teotihuacán en México muestran un diseño que replica las posiciones de los planetas del sistema solar. ¿Casualidad o evidencia de un conocimiento compartido, transmitido por maestros comunes? Los megalitos de todo el mundo añaden otra capa de misterio. Estructuras como Stonehenge en Inglaterra, Göbekli Tepe en Turquía, Puma Punku en Bolivia y las estatuas de Isla de Pascua representan hazañas de ingeniería que desafían nuestras suposiciones sobre las capacidades de las sociedades antiguas. En Puma Punku, bloques de piedra que pesan más de 100 toneladas fueron cortados, con tal precisión que parecen haber sido moldeados más que tallados. Las marcas en la piedra sugieren el uso de herramientas avanzadas, no los implementos primitivos de bronce o piedra que se supone disponían sus constructores. Los bloques están cortados en ángulos perfectos, con superficies planas que no varían más de una fracción de milímetro. Moverlos desde las canteras, ubicadas a kilómetros de distancia, habría requerido tecnología que oficialmente no existía hace miles de años. Göbekli Tepe, descubierto en Turquía en la década de 1990, revolucionó nuestra comprensión de la historia humana. Este complejo de templos megalíticos data de hace más de 11.000 años, anterior a la invención de la agricultura y la escritura. Su existencia desafía la narrativa establecida de que las sociedades humanas evolucionaron gradualmente de cazadores-recolectores nómadas a agricultores sedentarios, que luego desarrollaron la religión y la arquitectura monumental. Göbekli Tepe sugiere que el proceso fue inverso. Primero llegó la religión, la arquitectura monumental y luego la agricultura, que motivó a cazadores-recolectores supuestamente primitivos a movilizar recursos masivos para construir templos elaborados. ¿Y dónde adquirieron el conocimiento astronómico evidente en la orientación de estas estructuras? Las líneas de Nazca en Perú presentan otro enigma desconcertante. Estos geóglifos gigantescos, algunos de varios kilómetros de longitud, solo pueden apreciarse completamente desde el aire. Representan animales, figuras geométricas y líneas perfectamente rectas que atraviesan montañas y valles sin desviarse. ¿Para qué crear imágenes que solo pueden verse desde arriba si los antiguos nazcas supuestamente no tenían capacidad de vuelo? Las teorías convencionales sugieren propósitos ceremoniales o astronómicos, pero esto no explica por qué dedicar tanto esfuerzo a crear figuras invisibles desde el suelo, a menos claro que estas imágenes no estuvieran destinadas a observadores terrestres, sino a aquellos que podían verlas desde los cielos. Los textos antiguos de múltiples culturas contienen descripciones que,
leídas con ojos modernos, suenan inquietantemente similares a tecnología avanzada. El libro de Ezequiel, en la Biblia, describe un encuentro con algo que el profeta llama a la gloria de Dios, pero su descripción detalla ruedas dentro de ruedas, seres con múltiples rostros, fuego, metal brillante y un sonido atronador. Ingenieros aeroespaciales modernos han señalado que la descripción de Ezequiel podría corresponder a una nave espacial. El Ramayana hindú describe el Vimana de Rama como una máquina voladora resplandeciente que emitía llamas por la parte trasera y podía volar a gran velocidad. El Popol Vuh maya habla de los dioses creando a los humanos, después de varios intentos fallidos, describiendo un proceso que suena más a ingeniería genética que a creación divina espontánea. En el libro de Enoch, un texto apócrifo judío, se narra como 200 ángeles, llamados los vigilantes, descendieron al monte Hermón y tomaron esposas humanas. Estos seres enseñaron a la humanidad metalurgia, cosmetología, hechicería y astronomía. La unión entre los vigilantes y las mujeres humanas produjo gigantes llamados Nephilim. Este relato, considerado herético por muchas tradiciones religiosas, aparece en fragmentos en el Génesis bíblico. Leyendas de gigantes que poblaron la tierra en tiempos antiguos aparecen en culturas de todo el mundo, desde los titanes griegos hasta los gigantes nórdicos, y las historias de nativos americanos sobre una raza de gigantes que precedió a la humanidad actual. Hallazgos arqueológicos y esqueletos de estatura inusual, aunque controvertidos y a menudo disputados, siguen surgiendo periódicamente. Los mitos del diluvio universal representan quizás la convergencia más notable de narrativas antiguas. Más de 200 culturas en todo el mundo tienen historias de un gran diluvio que destruyó la civilización anterior. Los detalles varían, pero los elementos centrales permanecen en un diluvio catastrófico, la advertencia divina a un humano justo, la construcción de un arca, la supervivencia de un grupo selecto y el posterior restablecimiento de la civilización. Los sumerios tienen a Ziusudra, los babilonios a Utnapishtim, los hebreos a Noé, los griegos a Deucalión, los hindúes a Manu. Culturas indígenas de América, Asia, África y Oceanía, todas preservan versiones similares de esta historia. Los geólogos han confirmado que hubo periodos de dramáticas inundaciones al final de la última era glacial, cuando el nivel del mar subió más de 100 metros. ¿Fue este el diluvio recordado en las leyendas globales? Algunos investigadores proponen que estos dioses eran en realidad visitantes extraterrestres que llegaron a la Tierra en tiempos prehistóricos. Esta teoría, conocida como teoría de los antiguos astronautas, sugiere que seres de otros mundos intervinieron en el desarrollo de la civilización humana, enseñando agricultura, arquitectura, astronomía y otras ciencias. Los partidarios de esta teoría señalan las similitudes en las historias globales, los avances tecnológicos inexplicables de culturas antiguas, y las descripciones detalladas de vehículos voladores y armas avanzadas en textos antiguos como evidencia de esta intervención extraterrestre. Los críticos argumentan que esta teoría subestima las capacidades de nuestros ancestros y busca explicaciones exóticas para lo que puede explicarse mediante ingenio humano, trabajo duro y tiempo. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cómo explicar el conocimiento astronómico preciso de culturas antiguas? Los mayas calcularon la duración del año solar con mayor precisión que el calendario gregoriano. Los egipcios conocían la precesión de los equinoccios, un fenómeno que tarda 26.000 años en completarse y requiere observaciones astronómicas de generaciones. Los sumerios tenían conocimiento de todos los planetas del sistema solar, incluyendo Urano, Neptuno y Plutón, que no fueron descubiertos oficialmente hasta la era moderna, con telescopios potentes. ¿Cómo pudieron observar planetas invisibles a simple vista sin tecnología avanzada? ¿O alguien les mostró este conocimiento? Los artefactos fuera de lugar, objetos que no deberían existir según nuestra comprensión de la historia, siguen apareciendo. Baterías eléctricas de 2000 años encontradas en Irak, el mecanismo de Anticythera, una computadora analógica griega que predecía posiciones astronómicas con precisión asombrosa. Mapas que muestran la Antártida sin hielo, algo imposible sin tecnología de escaneo subterráneo, o que datan de hace miles de años cuando el continente aún no estaba cubierto de hielo. Jeroglíficos en el templo de Dendera en Egipto, que algunos interpretan como representaciones de bombillas eléctricas. Antiguos textos sánscritos que describen armas de destrucción masiva, con efectos que recuerdan a las armas nucleares. Cada uno de estos descubrimientos es debatido, cuestionado, a veces desacreditado, pero colectivamente plantean preguntas incómodas sobre lo que realmente sabemos de nuestro pasado. ¿Y si los llamados dioses no eran seres sobrenaturales, sino visitantes avanzados de otros mundos,
o incluso versiones futuras de nosotros mismos? ¿Y si la magia que atribuimos a estos seres era simplemente tecnología suficientemente avanzada? Arthur C. Clarke, el famoso escritor de ciencia ficción, formuló su tercera ley: en cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Para un hombre primitivo, un teléfono móvil, un avión o un láser parecerían poderes divinos. ¿Qué parecería la tecnología de una civilización 1000 o 1.000.000 de años más avanzada que la nuestra? ¿No sería vista como magia o poder divino por observadores menos avanzados? La verdad sobre nuestro pasado podría ser más extraña y más fascinante de lo que jamás imaginamos. Durante siglos, descartamos las historias de nuestros ancestros como mitos primitivos, como intentos ingenuos de explicar el mundo natural mediante narrativas sobrenaturales. Pero, ¿y si estábamos leyendo mal estas historias? ¿Y si no eran alegorías, sino registros históricos? ¿Y si los dioses que nuestros antepasados veneraban realmente existieron, realmente caminaron entre nosotros, realmente descendieron de las estrellas para enseñar a la humanidad? Esta posibilidad replantea fundamentalmente quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro lugar en el universo. La evidencia está dispersa por todo el planeta, tallada en piedra, escrita en textos antiguos, construida en monumentos que han resistido milenios. Cada pirámide, cada megalito, cada texto antiguo es una pieza de un rompecabezas que apenas comenzamos a armar. Nuestros ancestros dejaron mensajes, advertencias quizás, o simplemente registros de lo que presenciaron. Hablaban de seres que vinieron de las estrellas, que les enseñaron y luego partieron, prometiendo regresar algún día. Ahora, en una era donde nosotros mismos alcanzamos las estrellas, donde la tecnología avanza exponencialmente, donde la inteligencia artificial y la ingeniería genética nos dan poderes que hace solo décadas parecían divinos, quizás finalmente estamos listos para entender lo que nuestros ancestros intentaron decirnos. La historia humana podría ser mucho más larga, más compleja y más conectada con el cosmos de lo que los libros de historia convencionales sugieren. Quizás no somos la primera civilización avanzada en este planeta. Quizás hubo otras antes que nosotros, civilizaciones que alcanzaron grandes alturas solo para caer en cataclismos olvidados. Y quizás no estuvieron solas. Quizás recibieron ayuda, guía o interferencia de visitantes de las estrellas. Los creadores, como los llamaron nuestros ancestros, podrían haber sido exactamente esos seres que participaron en nuestra creación, en nuestro desarrollo, en nuestra evolución de criaturas primitivas a la especie dominante del planeta. La pregunta ya no es si estos relatos antiguos contienen verdades, sino cuánta verdad contienen y cómo debemos reinterpretar nuestra historia a la luz de esta evidencia. Continuaremos explorando estos misterios, desentrañando los secretos que nuestros ancestros preservaron para nosotros, buscando comprender quiénes eran realmente estos creadores que bajaron del cielo.